Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Tiempos Violentos a través de las pantallas de Vía X. Con una gran mayoría y tras largas horas de discusión se aprobó en el Senado la ley Naim Retamal. El gobierno hizo amplias concesiones a la derecha y la oposición por su parte estuvo dispuesta a menguar sus aspiraciones en torno a los artículos más polémicos. Bueno, la vida no es blanco y negro, no se trata de los buenos y los malos. No podemos olvidar a las familias de los carabineros asesinados a manos del delito, como tampoco podemos olvidar a quienes han sido víctimas del abuso policial. Es válido preguntarse hoy, ¿será esta una ley que evite más muertes en la policía? Esperemos que sí, nadie en su sano juicio podría querer más carabineros muertos. ¿O será esta una ley que deje impunes a quienes cometan abusos desde la policía? Esperemos que no. Nadie espera algo así en democracia, aunque nuestra historia reciente diga otra cosa. Solo el tiempo dirá, y ustedes estarán ahí para hacerse su propio juicio. Comenzamos ahora, Tiempos Violentos. 30 votos, por la negativa 5, abstenciones 0. Por tanto, aprobada la ley Naim Retamal. Corresponde... Ahí teníamos entonces el instante en el que de madrugada se aprueba la ley Naim Retamal en el Senado y que continúa su trámite. De hecho, podría incluso ser ley hoy mismo, en la medida que nosotros estamos haciendo aquí el programa. Saludo a mis invitados del día de hoy, partiendo por el panelista dueño de casa, amigo de la casa, por supuesto. Mauricio Daza, abogado penalista. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, muchas gracias y bienvenidos nuevamente a Tiempos Violentos. Hoy día vamos a analizar con más detalle qué es lo que efectivamente se aprobó el día de ayer. ¿En qué consiste este acuerdo que destrabó la ley Naim Retamal y que, sobre todo, se centró en lo relativo a la denominada legítima defensa privilegiada? ¿Es útil de verdad? ¿Sirve de algo? ¿Va a mover la aguja en la lucha contra la delincuencia? Bueno, de eso vamos a debatir hoy día en una mesa ampliada. Oye, mesa ampliada, Mauricio, y llena de abogados. Vamos a saludar a la abogada de la mesa. Ella es abogada, por supuesto, militante de la Unión Demócrata Independiente, ex constituyente por el Distrito 26 de la región de los Lagos. ¿Cómo estás, Catherine Montalegre? Gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, muy contenta de acompañarlos, feliz de poder estar acá, de debatir un proyecto de ley que yo creo a todos los chilenos nos tenía expectantes y hoy día nos tiene muy contentos de que ha sido aprobado, así que de verdad feliz de poder contribuir en este debate. Además, bendita entre todos los hombres. Oye, pero completamente. Mira, por favor, vamos a intentar que sean cada vez más mujeres. Femenina. No está fácil, ¿eh? La voz femenina. No está fácil encontrar mujeres, hemos tratado de invitar mujeres y no se nos ha dado, pero ya tendremos suerte hacia el futuro. Ahora, quien ha estado con nosotros en otros programas es el candidato a consejero constitucional, Rodrigo Retis, que también es abogado penalista. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gusto saludarte. Hola, ¿cómo están? Un agrado estar acá debatiendo sobre cosas tan importantes como mejorar las condiciones de carabineros en la lucha contra la delincuencia. Evidentemente hay peros de los cuales vamos a hablar, pero me parece bien avanzar en lo anterior. Exactamente. Oye, hay muchísimo para debatir y la presencia hoy día de este abogado es importantísima. Pedro Ortúztegui. ¿Es Ortúztegui o Ortúztegui? Ortúztegui. Ortúztegui, estaba bien. Ortúztegui. Mauricio Daza en la pauta me dijo Ortúztegui, Eduardo, no te confundas. Sí. Ortúztegui, para que nadie le quede duda. Pedro es, abogado penalista, fue fiscal, ha representado a carabineros que han tenido causas con la justicia también, y se encuentra con nosotros. Pedro, abro de inmediato contigo. ¿Qué te parece el que tengamos ya ley Naim Retamal aprobada en el Senado, confirmada? Bueno, y alguacil de carabineros. ¿Hay alguacil de carabineros? Alguacil de carabineros. Perfecto. ¿Y hace clase? ¿Todavía sigue haciendo clases? Y además profesor de carabineros, sí. Pero, ¿no es necesario ser carabinero para dar clase en carabineros? No, yo soy civil. Sí, y claro. hay muchos profesores civiles dentro de carabineros y yo hago clases. Yo partí haciendo clases en el año 2000 a carabineros en la Escuela de Frontera de Ovalle. ¿Ya? Cuando se estaba recién inaugurando la Escuela de Frontera, ahí hicimos las primeras charlas, clases, la reforma procesal penal. Bien. Y después ingresé a trabajar en la escuela de suboficiales de carabineros. Oye, le mando un abrazo a todos los alguaciles de Carabineros. Hacen una pega muy linda los alguaciles Pero apoyando a fue mi jefe. carabineros. ¿Ah? Pero fue mi jefe también. Pedro fue tu jefe. Así es, el Ministerio del Interior. ¿Te acuerdas, Pedro? Ah, sí, así es. ¿Todo el día? ¿Alguna queja? No, un gran profesional. Un gran profesional y jefe. Mejor persona. Y tú fueron a más partner ustedes dos. Mejor persona que profesional. Yo creo que es un buen profesional, es una buena persona. Además, oye, ya te vamos a tirar todo el currículum Ortúztegui, eso va a ser un aviso. Ya. Pero Oye. además fue presidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público. No te creo. Y te voy a dar un dato. La corbata que está usando hoy día Pedro Ortúztegui la regaló Mauricio Daza. Sí. Para una Navidad, para un cumpleaños, para...
De un viaje que hizo el hombre a Londres. De un Sí. viaje, mira. Llevamos un que- medio programa y aquí no ha llegado nada todavía, pero bueno, está bien. Te Está quiero bien. igual. Bueno, igualmente, usted sabe lo que estamos esperando. Estamos en las usted, mismas, usted ya. sabe. Empecemos el programa, por favor. Voy a comenzar con la mujer de la mesa. Catherine, en 10 segundos, tus primeras sensaciones, ahora que el Senado aprobó Nadine Retamal. Las primeras sensaciones son de felicidad, sobre todo considerando que se le castiga, ¿cierto?, con más penalidad a quienes cometan infracciones o que atenten contra la integridad de Carabineros y por sobre todo también muy contenta de la figura de la defensa privilegiada para Carabineros. Mira, lo vamos a estar revisando en detención ese punto en particular. Rodrigo, ¿hay algún riesgo hoy en torno a Nadine Retamal como quedó finalmente? Adelante en 10 segundos. Sí, me parece que la legítima defensa privilegiada, si bien se mejoró, sigue teniendo aspectos un tanto cuestionables y también la ley 18.216, que podemos explicarla, mantiene un aspecto que me parece que es interesante poder abordar en este programa. Sin duda lo vamos a profundizar aquello, Rodrigo. Pedro, son tus 10 segundos a continuación. ¿Con qué feeling te encuentras a partir de la aprobación de Nadine Retamal? En términos generales, la norma no soluciona los problemas en cuanto a la definición de cuándo el funcionario puede usar las armas de fuego. Perfecto, muy bien. Y tengo pendiente a Mauricio Daza, con sus 10 segundos que también los tiene ahí y además es el que más los respeta siempre, aunque han andado muy bien ustedes hoy día. Sí. Mauricio. Este proyecto no mueve nada la aguja respecto de una mejor persecución de la delincuencia, pero puede ser un punto de partida para hablar en serio de medidas eficaces. Mira, bien, 8 segundos, muy bien. Espectacular, Mauricio, muchísimas gracias. Ya saben ustedes cuáles son las impresiones de nuestros invitados y, por supuesto, de Mauricio al comenzar el programa. Ahora, ¿cómo llegamos a la aprobación de Nadine Retamal? ¿Cuáles son los hitos que marcan ese camino? Clarita la nota de Seba Castillo, entonces, destacar que quienes se opusieron en general a la aprobación de Nadine Retamal fue el senador Esteban Velázquez, el senador Daniel Núñez del PC, la senadora Fabiola Campillay, independiente, la senadora Claudia Pascual del Partido Comunista e Ignacio Latorre de Revolución Democrática. La oposición cumplió con su parte del acuerdo, hubo 43 votos en contra de la indicación de la responsabilidad de mando, Mauricio lo explicó en los últimos días, lo podemos repasar hoy también, que fue altamente cuestionada por eximir penalmente a altos mandos de las Fuerzas Armadas por las acciones de sus subalternos, que era algo que era sumamente delicado. Mauricio, no sé si tienes alguna palabra de reflexión respecto a aquello. Sí, bueno, nosotros en episodios anteriores analizamos las indicaciones, porque había un tema que venía en el proyecto original que básicamente se centraba en la legítima defensa privilegiada para Carabineros en el caso de utilización de un arma letal. Sin embargo, a último minuto, varios senadores, yo diría que básicamente los senadores Osandón, Puig y Kuzanovich, además, paralelamente, los senadores Walker y Rincón presentaron indicaciones que tenían una incidencia bien importante, pero que estaban un poco fuera de las ideas matrices del proyecto y que se vinculaban con eliminar la responsabilidad penal en todo evento respecto de los mandos en relación a los delitos que eran cometidos por los subalternos y también modificar de una manera bien sustantiva la norma que sanciona los tratos o vejámenes crueles, inhumanos o degradantes cometidos por funcionarios públicos, ¿no? Y eso podría haber tenido un impacto respecto a las causas que actualmente se están investigando en esa materia, porque en materia penal hay una norma que establece que se aplica retroactivamente la norma más favorable para el imputado, ¿no? Claro. Entonces, esto podría haber sido alegado por esas defensas. Entonces, eso se eliminó y quedamos muy, digamos, acotados a lo que eran las ideas matrices del proyecto y sobre todo un cambio muy importante que vamos a analizar algo más adelante en detalle respecto de la legítima defensa privilegiada para Carabineros, la cual se establece pero en condiciones muy distintas a aquellas que se habían aprobado por la Cámara de Diputados. A ver, Mauricio nos va a explicar en detalle bien cómo fue que quedó finalmente la ley Nadine Retamal, pero en la nota del Seba Castillo, Catherine, veíamos al senador Chaguán que decía que teníamos un problema con el presidente, que el presidente estaba en una frecuencia y sus parlamentarios estaban en otra. Sin embargo, a la hora de la votación fue apabullante el triunfo para aprobar Nadine Retamal. ¿Qué reflexión o qué análisis hace de aquello? A ver, yo creo que lo primero y que quizás no comparto dentro de todo lo que sí comparto con Mauricio es cuando Mauricio dice, bueno, aquí en cierta manera se quedó un proyecto totalmente distinto al planteado. La verdad es que yo creo que los nudos principales sí están. Se quería dejar consagrada, ¿cierta?, la legítima defensa privilegiada para Carabineros, se quería castigar con mayor penalidad, ¿cierto?, y evitar que tengan pena sustitutiva las personas que cometían delitos que atentaban contra la integridad de Carabineros y
eso se logró. Y se logró no gracias a la coalición de gobierno PC y Frente Amplio, sino gracias al acuerdo de la izquierda democrática y de los partidos de centro derecha y derecha que votaron a favor, no solo en la Cámara de Diputados, sino también en la Cámara del Senado. Entonces, es lamentable un poco la actitud que ha tenido este gobierno, no solo por el prontuario previo que ha tenido cuando fueron diputados, ¿cierto?, que votaron en contra de las leyes Naim, antibarricadas, etcétera, también promovieron los indultos, sino durante este gobierno, en donde han indultado delincuentes, aun cuando decían que no tenían todos los antecedentes, luego defendieron esos indultos en el Tribunal Constitucional, sus coaliciones, ¿cierto?, han votado en contra de la ley Naim Retamal, e incluso cuando tú ves las indicaciones, ves que la mayoría de los diputados y senadores, sus indicaciones, la verdad es que hablaban más bien de eliminar artículos en vez de mejorarlos. Y yo creo que es importante esto, sobre todo porque analizando un poco dogmáticamente todo el tema de la ley Naim Retamal, esto obedece también a un cambio de paradigma en la sociedad. O sea, en principio veíamos cómo las sociedades veían el ius puniendi estatal, y esto lo plantea muy bien el profesor Bascuñán Rodríguez, respecto a entender que el ius puniendi estatal podría ser un peligro para los derechos humanos. Pero hoy día vemos cómo, ¿cierto?, la sociedad exige mayor intervención del Estado en la defensa de los derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas, ¿cierto?, con leyes más gravosas, con una teoría de la pena que apunta, ¿cierto?, a un fin de la pena preventiva, general, ¿cierto?, que busque mayor confiabilidad de la sociedad en este sistema de derechos, sistema penal que hoy día ha sido muy vilipendiado. Entonces, yo creo que en esa finalidad sí se cumple con la ley Naim Retamal. Pueden haber detalles, pueden haber... Yo comparto algunas críticas que han hecho algunos penalistas, como por ejemplo el lugar donde fue fijada la legítima defensa privilegiada, que no debería haber sido en el Código Penal, sino en el Código de Justicia Militar, etcétera. Pero creo que se ha ido avanzando en dar una señal de confianza a la ciudadanía en este sistema que hoy día realmente los tiene sobrepasados con la delincuencia, el narcotráfico y la migración irregular. Rodrigo, ¿coincides con Catherine de que esta ley es de alguna manera es una señal que le va a dar confianza a la ciudadanía en pos de la seguridad de Carabineros y también de la propia ciudadanía? Coincido y no coincido, parto de atrás para adelante. Uno no siempre está de acuerdo con lo que piensa. La posición de Catherine, válida, respetable y entendible en el contexto del sector político al cual pertenece, repitió 2 o 3 veces en su intervención algo que es absolutamente falso. Esto de que las penas son bajas y que nadie se va preso, yo lo dije en el programa anterior. No dije eso. El programa anterior, el sistema procesal penal, y aquí tenemos 2 litigantes, 3, ellos me ganan por varios años, pero al final nos dedicamos al tema, es una molera de carne con imputado conocido. La pena de un homicidio de un carabinero, recordemos, lo dije en el programa anterior también, es de presidio mayor su grado máximo a presidio perpetuo calificado sin la Naim Retamal. Esto es de 15 años hacia arriba, ¿no? De 15 años a presidio perpetuo calificado. La pregunta que surge, el delincuente que ahora mata a un carabinero, ni Dios lo quiera, toquemos madera, se va a representar de que, en verdad ahora no lo voy a hacer, porque subió de 15 y 1 a presidio perpetuo calificado, siendo que el presidio perpetuo calificado estaba contemplado en la sanción. Entonces, la comprensión del proceso penal y de la delincuencia en sus causas y en sus formas de llevarla a efecto para mejorarla, la derecha y la izquierda tienen diametralmente posiciones distintas. La academia y la evidencia empírica avalan la posición de la centroizquierda, porque el delito solo puede permear y solo podemos ganarle estableciendo la batalla contra las desigualdades sociales y económicas. Esto más de 50 estudios lo ha dicho Roxana Kramer, que es una autora famosísima a nivel latinoamericano, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Todas esas instituciones señalan que la única forma de ganarle al delito es haciéndose cargo de las desigualdades sociales y económicas. Entonces, por eso estoy en desacuerdo con la legítima posición de Catherine. En lo que sí estoy de acuerdo es que esta ley Naim Retamal, que sale del Senado, me parece que sí hay 2 o 3 puntos que vienen a aportar en la lucha contra la delincuencia. Rápidamente, ¿cuáles son esos puntos? La legítima defensa privilegiada quedó de mejor manera redactada, me imagino que Mauricio lo va a señalar. Lo va a explicar con lujo de detalle. Control vehicular ocular se mantiene. Perfecto. Y la responsabilidad de mando, como también señaló Mauricio, se quitó esas prevenciones que habían puesto algunos senadores. Impecable. Voy con Pedro, va a tener derecho a réplica, Catherine, no se preocupe. Pedro, ¿coincides más con la visión de Rodrigo o estás con la posición de Catherine? Un mix. ¿Un mix? Para no pelear con nadie. Yo soy práctico, digamos, porque yo trabajo hoy día, justamente por lo que hago en la parte académica, me llegaron estas defensas de funcionarios de Carabineros, así que yo voy a la parte práctica de lo que está pasando hoy día en los tribunales, en las defensas de los funcionarios de Carabineros que están justamente involucrados en estos temas que se tratan de solucionar, porque en el fondo los políticos han dicho que estas normas vienen a solucionar esos problemas. Entonces, la primera mala noticia es que estas modificaciones no solucionan en nada los problemas que hoy día están afectando directamente a los funcionarios que están en la calle. En nada, en cero. ¿Por qué? Porque jamás
nunca yo he escuchado en ningún juzgado de garantía o en ningún tribunal oral la discusión sobre la legítima defensa. Nunca existió la discusión si los funcionarios de Carabineros pueden o no ser usuarios, por decirlo de alguna si están forma, actuando bajo de las normas del Código Penal o las del Código de Justicia Militar. Nadie nunca ha discutido eso. Y de hecho eran bastante claras las normas del Código de Justicia Militar y bastante claras las normas del Código Penal. Entonces esta legítima defensa privilegiada lo que hace es introducir algunos incluso requisitos o algunos elementos que va a llevar incluso a confusión, cuando antes había mayor claridad. En lo que se refiere al aumento de las penas, estoy totalmente de acuerdo con Rodrigo. O sea, no era necesario aumentar las penas por los delitos que afectaron a los funcionarios de Carabineros, que son altísimas, altísimas. Aporte... Y tienen prohibición de 18.216, además. Además tenía la prohibición de la ley 18.216. Entonces... espérate, solamente para explicar, porque Sí, por favor. gente no tiene Asterisco a pie de página. Mauricio Daza, ¿qué es el...? Las penas Lo sustitutivas. que ocurre es penas que básicamente sustitutivas. cuando una persona es condenada por un delito y cumple con ciertos requisitos, tiene la posibilidad de poder cumplir esa pena privativa de libertad en el medio libre. O sea, no va a la cárcel a pesar que es condenado a una pena privativa de libertad. Uno de los requisitos es que no tenga antecedentes. Y el segundo requisito, de los generales, ¿no? Tiene que ver con que la pena no supere los 5 años. ¿Ya? Entonces, todos aquellos delitos que tienen más de 5 años, o sea, la gente se ríe porque dice 5 años un día. ¿Y por ¿Para qué qué? el día? Porque usted tiene que diferenciar por los rangos de pena. Entonces, hay penas que van de 3 años un día a 5 años y después parten en 5 años y 1, siguen a 10, 15 y 1, a 20, ¿no? Y ahí presidio perpetuo. Ahora, como decía Rodrigo, en el fondo el punto es el siguiente. 15 años y un día es la pena base para el homicidio a un carabinero. Entonces, bajar esa pena a menos de 5 años es súper difícil, ¿no? En la Imposible. práctica. Entonces, es prácticamente imposible. Entonces, nunca va a estar dentro del rango. Y además tiene prohibición expresa. Y además, lo que también, ojo, bueno, eso es materia de otra polémica, pero el asunto es ese, ¿no? Esa es la ley 18.216. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Quiero escuchar a Catherine, que quedó con el derecho a réplica ahí respecto de la conversación con Rodrigo, pero quiero revisar algunas declaraciones que han marcado, por supuesto, la conversación en las últimas horas. Comenzamos con las declaraciones de la senadora Fabiola Campillay en el hemiciclo. Mire. Me pongo de pie para hablar, porque al parecer a este Senado no le basta con tener una colega, la cual un carabinero le disparó a la cara con un arma que supuestamente era un arma no letal y que pudo haber sido letal para mí, porque estuve entre la vida y la muerte. Hoy, ese carabinero, gracias a Dios y a la justicia, está preso a 12 años de cárcel. Y esta ley, gatillo fácil, dice que puede haber impunidad retroactiva. O sea, que se le va a poder revisar el caso a la persona que me disparó. A ver, fuertes las palabras de la senadora Fabiola Campillay, pero me gustaría aquí con este panel de puros abogados que quede muy claro si es que eso es así o no, Mauricio. Oye, no espante a la gente cuando dice panel de puros abogados. Yo escucho eso y digo, chuta, qué miedo, me voy a otro lado. Digamos, no. yo creo que la mayoría vamos a paga la tratar. tele, Al revés. Exacto, Ustedes se que van a consideran perder la fomes. audiencia. Pero no. Que poco cariño para la profesión. Ustedes se quieren poco, se encuentran fome los abogados. No, yo encuentro que yo yo tengo encuentro- abogados, amigos, muy prendidos, muy Yo encuentro entretenidos. que es súper entretenido. Lo que pasa es que igual la gente dice, puro abogado. Bueno, pero vamos a tratar de explicarlo en sencillo. A ver, la verdad es que lo que dice la senadora Fabiola Campillay no es efectivo, ¿ya? Por más de que yo tengo una completa comprensión y empatía con lo que ella representa, ¿no? Porque no solamente es un caso aislado, sino con lo que tuvo que vivir. ¿Ya? Porque la verdad que las normas que se estaban discutiendo se vinculan a una legítima defensa privilegiada en el caso de que haya una persona que ataca, ¿no?, a un funcionario. Y en el caso de ella, y eso es lo más dramático, que ella no estaba atacando a nadie. De hecho, ella estaba, digamos, en la calle, ¿no?, esperando locomoción. Camino a su y trabajo. ella, digamos, iba camino a su trabajo y sufrió esto, digamos. Entonces, la verdad que a ella no se le habría aplicado, en su caso, ¿no?, esta situación. Entonces, la verdad que hay que ser justo, más allá que, insisto, que yo entiendo las aprehensiones, muchas de ellas las comparto, ¿no? Respecto de lo que era, por lo menos, aquello que se aprobó en la Cámara,
respecto de la legítima defensa privilegiada a Carabineros, y que yo creo que muchos de los nudos más complicados de alguna manera se destrabaron con este acuerdo al cual se llegó en el Senado. Exactamente. Distinto es otros casos emblemáticos, lo hemos conversado hace varios días, el caso de Panguipulli, el caso de Gustavo Gatica también, es un caso completamente distinto al de la senadora, pero es importante que vayamos separando las aguas en esta materia de discusión. Catherine, derecho a réplica, ¿y qué le pareció las palabras de la senadora Campillay? Sí, no, más que derecho a réplica, un poco complementar, y obviamente estoy de acuerdo con algunos de los planteamientos de Rodrigo, con otros no. El primero es que estoy de acuerdo en el hecho de que no ha sido, no ha generado un efecto disuasivo el hecho de aumentar las penas. Ha sido comprobado por diferentes estudios y se ha plasmado en diferentes países. Pero circunscribir que el fin de la pena solo contribuye a prevenir por los aumentos de la pena no es cierto. O sea, los fines de la pena, y para que nos entiendan quienes nos ven en la casa, la pena tiene muchos fines, o por lo menos hay varias teorías, entre ellas la retributiva, las preventivas. Las retributivas, ¿cierto?, que dicen relación más bien a que se castiga o se sanciona porque se pecó, ¿cierto?, porque se ha cometido un delito. Cuestiones que ya en cierta manera han sido bastante criticadas por los penalistas, y hoy día ya no se utiliza mucho. Pero también están las teorías con fines preventivos, en general y en especial. La prevención general, cierto, que lo que busca es causar un sentido de lograr prevenir el delito, claro, ya de intimidar para que no se cometa el delito en la sociedad, y en especial para que el individuo que ha cometido un delito no lo vuelva a cometer. Y esto puede ser en ámbito negativo o positivo. Negativo, como los aumentos de las penas, que son un ejemplo, pero también generando políticas que busquen fortalecer, ¿cierto?, el castigo de los delitos, la prevención de los delitos, etc. Como por ejemplo la ley Naín Retamal, que para mí logra generar una señal, ¿cierto?, disuasiva en la sociedad, de confianza en la sociedad, de que el sistema, ¿cierto?, jurídico, el sistema judicial va a poder lograr contrarrestar estos delitos. Y yo solo haciendo hincapié un poco en lo que planteaba la senadora Campillay. O sea, ella dice, yo fui víctima, ¿cierto?, de un uso ilegítimo de la fuerza o en realidad de una actuación de carabinero. Pero gracias a Dios, ¿cierto?, quien cometió este delito, que bueno, fue investigado, etcétera, hoy día está preso. Podemos estar de acuerdo o no, podemos creer que las consecuencias fueron contrariadas tanto para carabineros como para las personas a las cuales se les violaron derechos humanos. Pero lo cierto es que Carabineros también fue atacado en el estallido social, y que más de 5.000 carabineros fueron heridos en el estallido social. Muchos de ellos también perdieron la vista, de uno o dos ojos, pero sus causantes, ¿cierto?, los causantes de esos delitos no están presos, y muchos de ellos están indultados. Entonces, ¿cómo queremos generar paz social si no se logra ser justos y proporcionales con todos aquellos que cometieron delitos bajo la causal, ¿cierto?, del estallido social, Catherine, que se dio hace unos años. ¿Cuántos carabineros con dramas o lesiones oculares, mutilaciones oculares hubo? Y perdón, de lo que tú dijiste que muchos de los agresores estaban indultados. ¿Cuál en particular? Mira, a lo que nos referimos es que en el Mercurio, hace unos días atrás, salió un reportaje. Entre ellos de las declaraciones del general de Carabineros, también ha salido el último estudio del INDH, en donde se plantea que son 173 personas, primero, civiles, que tuvieron daños oculares con pérdida total o parcial de la vista. Y luego se plantea, por lo que yo leí en prensa, sin dato específico, que más de 5.000 carabineros, esto en declaraciones del general de Carabineros, que habían sido lesionados, ¿ya? Dentro de esos lesionados, ¿cierto?, muchos de los causantes de esos delitos son la oficial de la PDI, ¿cierto?, que fue atropellada por uno de los causantes que fue luego indultado, otros tantos como el pirómano, ¿cierto?, que causó daños también a la propiedad pública, a carabineros, etc. No quiero bajar el perfil a las lesiones, pero tú hablaste de lesiones oculares. Sí, y de ellas... ¿Cuántos y cuáles? No tengo el dato específico. Ya. De ellas, 269 fueron carabineros que sufrieron lesiones graves, gravísimas. Ya. Y de ellos, en la nota, solo se establece que muchos de ellos, no sé cuántos en específico, tuvieron daños oculares, ya sea con pérdida total o parcial. ¿Y la de asociación de indultados referente a lesiones oculares de Referente a los más Carabineros? de 5.000 carabineros que fueron ¿Tenemos lesionados. indultados que lesionaron a Carabineros? ¿Tenemos ese dato? ¿Existe? En específico me imagino que sí, yo no lo manejo en este momento. Sí, pero yo entiendo la verdad. A ver, solamente dos aclaraciones. Lo primero, las 173 causas, ¿no?, de personas que sufrieron daño ocular, la verdad que son más de 400. El problema del INDH es que ellos hicieron una rebaja administrativa
de los casos porque había muchas personas que no se querellaron con el INDH. O sea, era una cuestión administrativa del Instituto Nacional de Derechos Humanos. No es que existan, digamos, En total casos. En total. Claro. O sea, son más de 400 casos que están documentados. Ahora, yo la verdad entiendo de que no hay ningún carabinero que haya perdido globo ocular en el contexto del estallido social, ni uno. Yo creo que eso es lo que yo entiendo. Ahora, Sí. Yo entiendo podemos que ver si es que hay otro dato que vaya en otro sentido, pero ese es básicamente el tema, ¿no? O sea, Pedro, tú manejas, al tiempo contigo, Rodrigo, ¿manejas algún antecedente respecto a esto? Estoy pidiendo el número exacto para no equivocarnos, pero Ya. sí hay funcionarios de carabineros que perdieron la visión por lesión ocular en el estallido social. ¿Durante el estallido? Sí, claro. Y Ya. hubo alrededor de 5.000 funcionarios heridos. Lesiones graves Sí. contra carabineros, en la hipótesis que sea cierto, no tengo por qué igual lo que dice Pedro ni Catherine, pero que tienen penas altísimas. Lesiones graves, gravísimas, tienen penalidades sobre 10 años y un día Claro. contra carabineros. O sea, Pero y- ojo. Pero lo que hay detrás de esta conversación, y que es súper importante poner el punto, yo creo que la gente está cansada de este falso dilema que es hijo de la dictadura militar, en donde hay pro Fuerzas Armadas y de orden y contra Fuerzas Armadas y de orden. No podemos poner a carabineros como si fueran santos ángeles que vienen del cielo, como tampoco decir de que todos son delincuentes. Exactamente. Lo mismo con la gente que se manifiesta en las protestas sociales, que son legítimas para el orden democrático. Esto lo dice Elizabeth Anderson, principal filósofa política de la actualidad. Las protestas sociales son necesarias para un orden vital democrático. Aquel que protesta y comete delito, júguese. Pero no podemos camisetearnos como a favor del que protesta y en contra del carabinero o viceversa, porque todo se contamina agua abajo, que es lo que precisamente está ocurriendo acá. Estoy completamente de acuerdo con Rodrigo. de hecho, la policía debería nadie está- resguardar a quienes nadie están está en protestando porque están ejerciendo un derecho legítimo y Exacto. debería resguardarlo de quienes en el contexto de esas protestas delinquen. Señoras y señores, en este programa nos gusta explicar las leyes cómo avanzan, qué significa el punto y la coma. Y para eso tenemos un espacio llamado Tiempo de Daza. Tiene más tiempo A que mí me tenía da la poco. conversación. Me da poco. Ya. anterior y eso es lo Oye, Así que bueno, ojo que nosotros, tenemos- preguntamos acá, le damos un espacio a la gente para que nos diga si le gusta alguna canción en particular para la próxima vez que lo invitemos. Rodrigo, si Sí, usted obviamente. tiene alguna preferencia musical, Muy bien. Usted nos nos la dice la comunica, canción. Pedro lo mismo. Lo vamos a seguir, oye, pero que no sea que Catherine. bonita va a los quincheros, pues Pedro. Puede ser, puede ser. Por favor, eso sí que no. Puede ser. Censura previa, Mauricio Daza. No, es verdad, ya, puedes elegirla. Puedes Catherine, elegirla, puedes elegir. ¿Grupo musical con el que te gustaría que te presentáramos para la próxima, digo? Yo feliz con los prisioneros. Ah, ¿te gustan los prisioneros? ¡Ah! Me sorprendiste. Muy bien. A ver, ¿te gusta? ¿Canción favorita? Me encanta porque los ricos, porque no se van. Varias de las canciones, me las sé todas. ¿Te la ¿Por qué sabes no todas? se La cité incluso también en la convención Yo no constitucional. quiero saber a quiénes quiere echar Catherine. ¿Por qué no se van? Varios no estarían. ¿Con dedicatoria para No quién? tiene apellido González ni Tapia. Me parece. Muy bien, muy bien. ¿Y Pedro, el gusto musical? Me gusta de todo, pero si tú me haces una cortina dura, sí, los machucas. Los machucas. Sí. ¿Eso se escucha los machucas. los sábados en la casa después de post asado? Se escucha regularmente, por lo menos una vez al mes. Bien. Sí. Muy bien. ¿Y Rodrigo? Oye, no podéis ser menos de este gusto machuca. punk de Ostutei. No, yo soy más relajado, ahí disfrutando con la familia, con los amigos, un reggae. ¿ah? Un reggae. Unos pericos, una Bien. cosa de ese tipo, Ay, para qué bueno. empezar a conversar en una muy armonía bien. y paz. Me encanta. Get up, stand up. Eso es un Bob Marley. Bien. O sea, excelente. música estoy Señoras y diciendo, ¿no? señores, Obviamente. No interrumpimos más, Mauricio. Este es tu Oye, instante, sí. Mauricio. Ya, pues, Mil ¿hasta disculpas. cuándo? Ya, a ver, vamos a analizar qué es lo que se aprobó finalmente respecto de la legítima defensa privilegiada, también el trato que se le va a dar a funcionarios de carabineros respecto de las causas que se investiguen respecto de ellos y también los beneficios administrativos que se contempla en lo aprobado en el Senado. Vamos con la primera imagen respecto de legítima defensa privilegiada. ¿Qué quedó? ¿Cómo quedó? Bueno, en primer lugar, beneficia a los miembros de las fuerzas de orden y seguridad pública. Pero no solamente eso, no solamente carabineros y PDI, sino también gendarmería y también fuerzas armadas, ojo, Sí. y servicios de su dependencia cuando estos realicen funciones de orden público y seguridad pública interior. ¿Por qué? Porque ellos, las fuerzas armadas, pueden realizar estas labores en estado de excepción Claro. y también, acuérdense, el proyecto de lo que es la protección a la infraestructura crítica, Toda la razón. que incluye también zonas fronterizas. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cuándo se entiende entonces que existe esta presunción de que se obró en legítima defensa en beneficio de estos funcionarios? Se entiende, y esto es lo que dice el proyecto, veamos la imagen,
que concurre uso racional del medio empleado, eso es lo que señala, en razón de su cargo o con motivo u ocasión del cumplimiento de funciones de resguardo del orden público y seguridad pública interior, repele o impide una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida o la de un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de defensa. Así quedó. Ahora, esto es muy distinto a lo que se había aprobado en la Cámara. ¿Por qué? Porque en la Cámara, de hecho en uno de los hipótesis que eran las más polémicas, se hacía depender la presunción de que se había obrado en legítima defensa de lo que el funcionario hubiese estimado, Claro, ¿no? de lo que él Razonablemente. O sea, si el funcionario estimaba de que había actuado, ¿no? Para poder repeler un ataque que ponía en peligro su vida o su integridad física, entonces se entendía que había legítima defensa. ¿Cuál es el problema? Que si uno tenía que levantar pruebas en contrario, es difícil levantar pruebas en contrario respecto de lo que haya estimado el funcionario, porque es una cuestión interna del funcionario que se beneficia de la presunción. Y eso era bien complicado, digamos, probar. No era si es que había estado en riesgo su vida o integridad física objetivamente, sino lo que había opinado. Y convengamos que alguien, un funcionario, ¿no?, que está en esa situación, siempre va a estimar razonablemente que que ocupó, ¿no?, de buena forma el arma de carácter letal. Rodrigo. Hay otro cambio muy bueno. El artículo anterior establecía potencialidad mortal o lesiva sin apellido. Sí. El nuevo dice que puede afectar gravemente su integridad física o lo mate. A ver, es decir, claro, un piedrazo chiquitito Sí. no tiene la entidad del representa nuevo la- artículo. Claro. Tiene que gravemente. Perfecto, impecable. Pero además tiene que ser de carácter objetivo. Eso es lo más importante para estos efectos. Mauricio, perdón, y se circunscribe además esto a la vida humana, no a los bienes. Exacto. Puede afectar gravemente la integridad física o vida tanto del funcionario policial como de un tercero. Antes también incluía, por ejemplo, la protección de bienes. Bien, vamos a la segunda norma relevante. Yo diría que esto sí cambia la situación respecto de carabineros que están imputados, ¿no?, de algún delito que se ha cometido en ejercicio de sus cargos utilizando sus armas. Se establece de que en las investigaciones que realice el Ministerio Público respecto a las mismas personas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Gendarmería y Fuerzas Armadas, en la hipótesis ya señalada, cuando se actúa en los casos que indicamos de legítima defensa privilegiada, entonces ellos tienen que ser por ley considerados como víctimas o testigos. No van a ser considerados como imputados. O sea, si hay un carabinero en concreto que llega y en un procedimiento mata a otra persona, no se le va a considerar como imputado del delito de homicidio. ¿Además testigo? No, sino va a ser considerado como víctima o testigo. Pero hay una salvedad. A ver. Salvo que de las diligencias que realiza a continuación el Ministerio Público se permite atribuirle a él una responsabilidad penal como homicidio, o sea que no actuó en esta hipótesis de legítima defensa y por lo tanto en ese momento van a tener la calidad de imputado. Pero el punto de partida es que no van a ser considerados como imputados, sino van a ser considerados como víctimas o testigos, o sea, Ya. es un beneficio de carácter procesal. Y esto sí mueve la aguja respecto de la situación de los carabineros que están implicados Eso en tiene estos una procesos. trampa. Sí, tiene una trampa, pero un segundito Eso. de ahí lo vamos a ver. Vamos a profundizar en detalles y A ver. anoten. Eso lo podemos hablar con Pedro. Yo no sé, mire, que a usted lo consideren imputado no es tan malo, Exacto. porque a usted le entrega un conjunto de derechos que una persona que no es imputado no tiene, ¿no? Y eso es relevante. Pero bueno, eso lo vamos a hablar a continuación. Muy bien, Y muy la bien. tercera norma que yo creo que es muy importante y que esto también ha sido objeto de reclamos de muchos funcionarios policiales, tiene que ver con beneficios administrativos. Porque veamos la próxima imagen. Que los policías o gendarmes, en caso de legítima defensa privilegiada o cumplimiento de un deber, o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo, no podrán ser objeto de medidas disciplinarias que impliquen el licenciamiento temporal, la baja temporal o el retiro temporal u otro equivalente que implique una privación total o parcial de remuneración o un cese, aunque sea temporal, del empleo que sirve en la respectiva institución mientras no concluya el sumario administrativo. Sí pueden ser redestinados a otra función, pero por resolución fundada. A ver, te lo digo así en concreto, en simple. A ver. Había un carabinero que llega, dispara y mata a otra persona en el contexto de un procedimiento. Entonces, no solamente tenía que enfrentar el proceso penal, sino además al interior de la institución
él era objeto de un sumario administrativo para investigar si es que había obrado de buena forma o no. En muchas ocasiones, en ese contexto, el funcionario era o suspendido su cargo, incluso dado de baja, ¿no?, temporalmente, mientras se conocían los antecedentes y se resolvía el sumario. Entonces muchos reclamaban y decían, ¿sabe qué? Yo llego, hice el disparo, reclamo legítima defensa, ¿no? Y pasó mucho tiempo en que estuve suspendido de mi cargo, incluso no recibía la totalidad de mi sueldo y al final el sumario me beneficiaba o también la investigación criminal me resultaba favorable. Entonces esa era una situación que reclamaban muchos funcionarios policiales. Yo creo que esta norma sí se hace cargo de los reclamos de carabineros, ¿no? Que han enfrentado esta situación mucho más que la legítima defensa privilegiada. Porque si ustedes me llaman a opinar respecto a este tema, yo les digo de que esto no mueve para nada la aguja respecto a la situación actual. Porque tú sabes que hay una norma, Pedro además dice que conoce muy bien el Código de Justicia Militar, el artículo 410 del Código de Justicia Militar, que establece precisamente una hipótesis amplia. Mira lo que dice esta norma. Esta es ley vigente, dice que están exentos de responsabilidad criminal, o sea, no responden, ¿no?, por delitos que pudiesen haber cometido, hechos constitutivos de delitos en que hubiesen participado, los carabineros, cuando hacen uso de sus armas en defensa propia o en la defensa inmediata de un extraño al cual por razón de su cargo deban prestar protección o auxilio. O sea, esta norma es muy amplia, ¿no? Y es mucho más amplia que cualquiera de las hipótesis que se han estado discutiendo. Por eso yo concuerdo con que la verdad que todo este tema de la legítima defensa privilegiada como un asunto clave, ¿no?, para la protección de carabineros en el ejercicio del legítimo uso de la fuerza, la verdad que no es así. Y con las normas que hoy día existían, por lo menos respecto de este punto, yo creo que tenían un estatuto lo suficientemente robusto para poder proteger su labor. Claro, de pronto podríamos preguntarnos, ¿conoce la palabra Código de Justicia Militar? Una información relevante. A ver. Perdón que me salga el tema, pero creo que es súper relevante. ¿A dónde nos vas a invitar, Pedro? A ver. Tengo la información, a lo menos hay 4 o 5 funcionarios con pérdida de visión ocular. Ya. Durante el estallido social. Tengo acá los nombres y las circunstancias en que cada uno perdió la vista desde que partió el estallido hasta el 2020. Incluso hay una subteniente, una cabo primero, que soltera, sin hijos, que perdió la visión. Un subteniente de 24 años, soltero, otro cabo segundo. Y por lo tanto es importante entender que durante el estallido social no solamente hubo civiles con lesiones oculares cuyo origen fue causado en algunos casos por postas utilizadas por las fuerzas de orden y seguridad y en otros casos fueron causados por civiles, y esa información no la tiene desagregada y ordenada el Ministerio Público. Esto yo todo lo solicité por transparencia, de hecho llegamos incluso hasta la Corte Suprema para obtener todo el detalle de la información que tenía el Ministerio Público respecto a los lesionados oculares. Respecto a los lesionados oculares, necesitamos un capítulo completo para explicar el funcionamiento de las postas antidisturbios, de qué estaban compuestas las postas, cuál era su velocidad final, si eran supersónicas, subsónicas, qué es lo que se permitió en Chile, desde cuándo se utilizaba la escopeta para el control de multitudes, si existe o no esta utilización de armas en otros países, etcétera. Es un tema muy, muy importante que, por lo menos en mi caso y con el equipo que estoy trabajando, lo hemos estudiado en profundidad. Y este tema no se ha tocado en forma pública porque hay que asumir responsabilidades que son de carácter político, porque el uso del armamento con munición no letal no viene del gobierno de Sebastián Piñera, viene hace muchísimos años atrás. Y de hecho las municiones que se utilizaron en el estallido fueron compradas en los gobiernos anteriores. Tengo una pregunta, Pedro, para ti, ya que has señalado que has defendido carabineros en procesos penales. ¿El artículo 410 del Código de Justicia Militar se está aplicando? No, porque... ¿Cuál es la explicación lógica de eso? El que acabamos de... Perdón, sí, es el código... y como esta conversación de abogados, yo estoy como traduciendo. Lo que ellos están diciendo es precisamente la norma que yo acabo de señalar, ¿no?, que es la que establece precisamente la exención de responsabilidad criminal, o sea, que no responden penalmente cuando utilizan armas en defensa propia o de terceros que
deban socorrer 2 minutos. en ejercicio de su... 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Es una eternidad, Pedro. Bueno, 2 minutos, mira. El problema es que nadie ha querido entender porque nadie ha preguntado, digamos, y digamos, hoy día yo preguntaba... Primera pregunta al respecto entonces. Por eso, hoy perfecta la pregunta, Rodrigo. Bien. día recibí varias llamadas preguntándome sobre este tema, pero cuando ya está hecha la ley, está mal Claro. hecha. Entonces, oye, ¿y cómo funciona? ¿Y cuáles son los problemas que ustedes tienen con la defensa y carabineros? Yo dije, con la legítima defensa jamás hemos tenido ningún problema. Nunca se ha cuestionado, ningún juez ha cuestionado la legítima defensa. El problema, todos los funcionarios que han sido formalizados, que han sido privados de libertad, que han sido condenados, incluso el caso Maturana, Campillay, ha sido por la figura del delito de apremio ilegítimo, que lamentablemente fue mal hecho, redactado, copiado desde el Estatuto de Roma, así que lo copiaron de alguna parte y no tiene ninguna explicación de qué es lo que es apremio ilegítimo. Y de hecho la ley, el mismo artículo 150D, dice que los actos legítimos de autoridad no pueden constituir nunca un apremio ilegítimo, lo dice. Entonces la discusión no ha estado con la legítima defensa privilegiada o no privilegiada, no existe ese problema. Entonces pusieron una solución a un problema que no existe en tribunales. Pero ¿por qué no se puede aplicar Eso, ¿por qué no se usa el que al código final es muy importante entenderlo. Porque el tribunal, y aquí hay que porque si se explicar aplicara no esto. necesitaríamos Las armas, las eso. armas, los policías la utilizan de dos formas, y esta es la parte que nadie ha podido lograr entender. A ver. Uno es la utilización defensiva de las armas de fuego. No hay ninguna discusión que Carabineros puede utilizar armas de fuego para defenderse a sí mismo, para defender a un extraño. A tercero, claro. A un extraño, a un tercero. Y están todos los requisitos súper fácil y eso no hay ningún problema. Con eso no hay problema. El uso defensivo de las armas jamás ha sido un problema en Carabineros, nunca. ¿Cuál es el problema? El problema son el uso de las armas de manera ofensiva. Entonces, Carabinero y la policía usan la arma de forma ofensiva, Es sorpresa. superimportante lo que dice Sí, Pedro. las armas, las policías, no solamente en Chile, sino en todas partes del mundo, las utilizan de forma ofensiva. Quiero constatar algo. Y ahí es donde está el problema. ¿Cómo se utilizan las armas de manera ofensiva? Pero constatemos una cosa. espérate, Pero necesito importante entender que bien. aclare Necesito entender bien, porque hasta donde yo entendía, Carabineros debía actuar en el uso de su armamento defensivamente, para protegerse a sí mismo o para proteger a un tercero, a un ciudadano que está siendo, no tengo idea, asaltado, violentado. Puede perfectamente usarlo. Nunca ha existido ese problema en los Claro, pero tribunales. ofensivamente, ¿en qué momento un carabinero puede sacar su arma y dispararle a alguien, a atacarlo porque sí? Por ejemplo, cuando los casos reales han sido los siguientes. Persona que huye de un control vehicular de Carabineros. No se está utilizando el arma en forma defensiva, se está utilizando el arma en forma ofensiva. ¿Y puede usarse sin problema en Chile? Quiero constatar Hay funcionarios de Carabineros condenados por usar el arma de esa forma. Eduardo, Exacto. quiero Necesito constatar que algo. la ley que me explique Sí. esto. A ver. Otro caso, por ejemplo, tú estás en una situación de rehenes donde necesitas una reacción rápida para disparar a una persona que tiene un tirador en un blanco. De hecho, Carabineros tiene tiradores escogidos dentro de su equipo de fuerzas especiales, que es el GOPE, perdón, no fuerzas especiales, sino que el Grupo de Operaciones Especiales, que es el GOPE, donde tienen tiradores escogidos especialmente preparados para disparar de forma ofensiva. ¿Tú te das Entonces, cuenta de lo que está diciendo Pedro? Que a ver. es súper A importante. ver, Rodrigo, Pedro tradúcenos esto. Tustegui, que es un eximio penalista, que es cercano a la política de la derecha, está constatando que reactivamente Carabineros siempre ha podido usar sus armas. ¿En qué se basó la discusión de la ley Nain Rapatamal y lo que abunda en redes sociales? Carabineros está atado de mano, no Claro. puede defenderse. Y eso es falso. Lo dijimos en el programa anterior y lo dice hoy día Pedro Tustegui. Ya, pero a mí me llama la atención, Pedro, lo que tú señalas respecto de que si hay una persona, por ejemplo, que es intimada a detenerse, utiliza el arma, Carabineros, y son condenados. Sí. Porque fíjate que acá hay una norma que está vigente y Pero hace si en mucho Ovalle- rato. en Ovalle un caso- Pero mira, En acá Ovalle. lo que dice, ¿no? Que está eximido de responsabilidad criminal el carabinero que haga uso de sus armas en contra de preso detenido que huya y no obedezca las intimaciones de detenerse. Y te agrego otra norma que viene a continuación. Esto es ley vigente. Está eximido de responsabilidad penal. Está condenado un Quien teniente haga a 10 uso de años por sus eso. armas. Está condenado. Pero espérate, po, yo te estoy diciendo que es lo que dice la ley. Po. Pero es que la ley dice preso o detenido. Sí, pero es que hay otra norma que viene a continuación, que dice, haga uso de sus armas en contra de la persona o personas que desobedezcan o traten de desobedecer una orden judicial que dicho carabinero tenga la orden de Orden velar. judicial. Y después, bueno, pero- judicial. Claro, no en un control de identidad o en un control vehicular. Lo más común que está ocurriendo hoy día, que fue lo que ocurrió con el carabinero que murió en Concepción, Ya. ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan que esto partió un poco antes de que falleciera la suboficial mayor porque la ascendieron Sí, claro. en forma póstuma? Estamos hablando de Salazar, si no me falla la memoria, ¿no? Alex Sí, Salazar, si no Alex me Salazar. equivoco. Fallece justamente porque la persona utilizó el vehículo como un arma. Claro. Lo que ocurrió en Ovalle es exactamente lo mismo, pero la diferencia es que el carabinero en vez de morir, sacó su arma de fuego, le disparó y mató a una de las personas que iba en el vehículo y fue condenado. Ya, pero eso Y no está- es ofensivo, po, porque si está hay preso. una persona que utiliza el automóvil
como arma en contra de Carabineros, entonces coloca en riesgo su vida o integridad física, y en ese caso el carabinero dispara, lo mata y actúa en legítima Nadie podría defensa. discutir estas formas de emplear la arma. Claro. Sí, el problema es lo reactivo, la Sí, defensa. sí. Y ahí nos damos cuenta de algo evidente. A ver, Rodrigo. Bienvenido al populismo penal, señoras y señores. Populismo penal, definición, es un proceso político impulsado por los medios de comunicación y por los políticos en el que estos últimos compiten entre sí para imponer penas de prisión más duras a los delincuentes basándose en la percepción de que el delito está fuera de control. El delito en Chile no está fuera de control, si bien tenemos un problema con los homicidios, que en particular es de imputado desconocido. Sí, y somos el país con menos homicidios en todo el 5 por vecindario. cada 100.000. Además, entonces, aquí estamos metidos en una pelea política, básicamente, Por supuesto. con réditos electorales que nos tiene metidos en una especie de paranoia respecto de violencia, que nos tiene legislando respecto de cosas que ya están legisladas. ¿Te remato con algo Exacto. chiquitito? Quedó muy Remate bien. chiquitito porque no tenemos que ir a pausa. ¿No tenemos Remate. que ir a pausa? Ya, mira, la circular 1832 que regula el uso de la fuerza, que está absolutamente clara, publicada en el Diario Oficial, dice que en el caso de nivel 4 de violencia activa en contra de Carabineros para el estallido social, podía usar las armas de fuego con munición no letal. No es que el arma sea no letal, la Ya. munición es no letal. Y Carabineros la usó, hubo lesionados y los están persiguiendo a todos por apremio ilegítimo. Pese a que la propia circular autorizaba en el nivel 4 el uso de ese armamento en forma expresa y clara. A la Sí, vuelta de pero la pausa, Pedro, ¿qué pasa, Mauricio? veamos a la vuelta cuántas denuncias hay, Sí. Sí. cuántos procesos se iniciaron y cuántas condenas hay. Pausa comercial, regresamos Ojo. de inmediato, no se vayan, ya volvemos.